Durante décadas, el mundo contempló la fachada perfecta de un pontificado monumental. Las plazas llenas, los viajes multitudinarios, el carisma innegable de un papa que parecía tener el control absoluto del destino de la Iglesia. Pero detrás de los tapices del Palacio Apostólico, en los pasillos donde la luz del sol rara vez se filtra, la realidad era radicalmente distinta. Juan Pablo II no era un monarca intocable. El enemigo no estaba fuera de las murallas golpeando las puertas. Ya se habían sentado a su mesa. ¿Cómo es posible que un pontificado tan largo y aparentemente fuerte terminara dejando las llaves de la Iglesia en manos de las facciones más progresistas? La respuesta no se encuentra en las encíclicas públicas, sino en las decisiones silenciosas que desactivaron una a una las alarmas del Vaticano. Alguien había inyectado un virus en el software doctrinal de Roma, un código invisible que preparó el terreno para el colapso que hoy presenciamos. Para entender el origen del sabotaje, hay que fijar la mirada en un solo nombre que muchos hoy prefieren omitir: Karl Rahner. Un teólogo jesuita cuyo pensamiento, durante el Concilio Vaticano II, fue visto por los sectores tradicionales como una anomalía peligrosa. Pero la genialidad de Rahner no estuvo en la confrontación abierta, sino en la infiltración sutil. Introdujo una vía que, en la práctica, relativizó toda la verdad católica: el llamado rahnerismo. A simple vista, parecía un debate de expertos en despachos universitarios, pero las consecuencias en el mundo real fueron devastadoras. La tesis de Rahner era simple, pero letal. Si Dios salva a todos los hombres, incluso a través de sus propias culturas y religiones falsas, entonces la conversión ya no es necesaria. La Iglesia dejaba de ser la única arca de salvación para convertirse en un mero club de acompañamiento universal. ¿Por qué nadie detuvo esto? Aquí es donde el dato se convierte en sospecha. Durante el pontificado de Juan Pablo II, este pensamiento no fue condenado. Al contrario, se convirtió de forma inconsciente en el manual de operaciones de los nuevos obispos. Los jesuitas, profundamente infiltrados en las estructuras de formación, se encargaron de que cada seminarista, cada futuro párroco y cada candidato al episcopado respirara este aire relativista. Wojtyła firmaba grandes declaraciones en defensa de los dogmas, pero las bases de la Iglesia se educaban bajo un software que destruía esos mismos dogmas desde dentro. La teología de la liberación, utilizada como un arma de agitación política, no fue extirpada. Fue reconducida mientras la estructura interna se pudría. Los encargados de defender la fortaleza estaban abriendo las compuertas. Un cambio silencioso que, para algunos, fue la mecha exacta que encendió el incendio actual. El terreno estaba preparado. La deconstrucción teológica ya tenía sus pretorianos en las universidades, pero el asalto definitivo requería de algo mucho más mundano: una estructura organizada para tomar el poder político de la curia. El sindicato de las sombras, la mafia de San Galo. Si el software doctrinal de Karl Rahner fue el virus silencioso, el asalto definitivo al Vaticano requería de una maquinaria política implacable. Las ideas necesitan hombres que las ejecuten en los despachos. Y es aquí, a principios de los años 90, donde los hilos de la trama se unen en un punto geográfico muy concreto: Suiza. En el idílico y discreto monasterio de St. Gallen, o San Galo, un selecto grupo de purpurados comenzó a reunirse en secreto. Para las enciclopedias oficiales, eran simples encuentros informales de obispos preocupados por el futuro de la Iglesia. Pero la verdad era mucho más oscura. Aquello no era un club de debate.
Era un auténtico sindicato de las sombras, un gobierno paralelo diseñado para cortarle las alas a cualquier atisbo de tradición. Nombres como Carlo Maria Martini, Gottfried Daniels o Walter Casper. Cardenales de un peso político descomunal que compartían una misma obsesión. Consideraban que el pontificado de Juan Pablo II era un obstáculo que debían sortear. Desde la clandestinidad de San Galo, este grupo operaba con una disciplina milimétrica. ¿Su objetivo? Controlar la agenda del Vaticano, dirigir los nombramientos de los futuros obispos de todo el mundo y, sobre todo, preparar el terreno para el próximo cónclave. Pero, ¿cómo lograron operar durante años bajo las mismas narices del Papa sin que nadie los detuviera? Aquí es donde los datos se transforman en pistas inquietantes. La mafia de San Galo no solo buscaba colocar a los suyos, necesitaba neutralizar a sus enemigos. Mientras la Fraternidad San Pío X era excomulgada de forma fulminante en 1988 por consagrar obispos, este sindicato de cardenales progresistas gozaba de una impunidad absoluta. Ellos controlaban los dicasterios clave. Eran los encargados de filtrar la información que llegaba al escritorio del Papa. Fueron ellos quienes, según diversos informes, tejieron la red de silencio que blindó a personajes oscuros como Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo. Al proteger los escándalos y enterrar los expedientes en los sótanos de la curia, la mafia conseguía un doble beneficio. Mantenían bajo chantaje a figuras influyentes y debilitaban moralmente la estructura de la Iglesia. El Papa firmaba los decretos en público y sonreía ante las masas, pero una pregunta incómoda flota en el aire. ¿Quién sostenía realmente la pluma en los despachos oscuros del Palacio Apostólico? La respuesta nos conduce directamente al escenario más dramático de esta historia. La mafia de San Galo no tenía prisa. Sabían que el tiempo jugaba a su favor. Solo debían esperar a que la biología hiciera su trabajo y el vigoroso Papa polaco perdiera las fuerzas. Lo que no imaginaban los fieles es que el asalto definitivo no esperaría a su muerte. Se ejecutaría aprovechando el calvario físico de un hombre que, en sus últimos años, se convirtió en el prisionero de su propia curia. El monarca quebrado, la decadencia final. A las puertas del nuevo milenio, el contraste era desgarrador. El hombre atlético y magnético que había desafiado al comunismo soviético en los años 80 se había desvanecido. En su lugar, el mundo contemplaba a un pontífice quebrado por el Parkinson, tembloroso, perdiendo la voz en mitad de las ceremonias públicas. El vigor del monarca se había extinguido. Para las hagiografías oficiales, este calvario final fue un ejemplo de sufrimiento místico. Pero en los despachos de la curia, la enfermedad del Papa no provocó piedad, sino una feroz aceleración de los planes. El león ya no podía rugir. Se abría la fase del semiabandonamiento del control interno. Mientras Juan Pablo II vivía su propio vía crucis físico ante las cámaras de televisión, detrás de los muros del Palacio Apostólico se ejecutaba un gobierno por delegación. El Papa ya no gobernaba, la curia gobernaba por él. Y en ese vacío de autoridad real, la mafia de San Galo y las facciones infiltradas desataron su poder sin ningún tipo de control. Los expedientes se firmaban por inercia. Los nombramientos de obispos se filtraban de tal manera que solo los perfiles más acordes a la modernidad llegaban a las diócesis. Es en esta época de decrepitud física donde la impunidad de personajes como Marcial Maciel alcanza su cenit. El entorno del Papa,
Una muralla de secretarios y prefectos corroídos por las influencias blindó sistemáticamente las denuncias que llegaban desde México y Estados Unidos. Las acusaciones de abusos y dobles vidas eran sepultadas bajo montañas de burocracia vaticana. Al Papa se le presentaba una realidad distorsionada, un teatro de cartón-piedra donde la Iglesia florecía mientras las bases se pudrían. El pontificado había sido capturado por el entorno. El timón de la barca de Pedro giraba a la deriva, manejado por manos que operaban en la más absoluta clandestinidad. Juan Pablo II moría lentamente aislado en sus estancias, rodeado de honores pero despojado del control real de su Iglesia. La deconstrucción doctrinal ya era total. La mafia curial había ganado la guerra de desgaste. Sin embargo, el destino guarda giros imprevisibles. Con la muerte de Wojtyła en 2005, los conspiradores creyeron que el cónclave les entregaría la corona de forma inmediata. No contaban con que el relevo dejaría al descubierto el monstruo que habitaba en los sótanos del Vaticano. Se preparaba el puente hacia un pontificado asfixiado desde el primer minuto. La herencia maldita, el puente hacia los lobos. Abril de 2005. Las campanas de San Pedro doblan por la muerte de Juan Pablo II. Ante los ojos del mundo se cerraba una era de gloria mediática. Pero para los conocedores de las intrahistorias vaticanas, lo que comenzaba no era un luto, sino un cónclave de una ferocidad subterránea inaudita. La mafia de San Galo vio su momento. Tras una década operando en la clandestinidad de los Alpes suizos, el Sindicato de las Sombras estaba listo para desplegar a sus componentes más poderosos. No eran teólogos marginales, eran los pesos pesados de la Iglesia europea. En la cúspide de la pirámide se encontraba su gran estratega y cerebro político, el jesuita Carlo Maria Martini, arzobispo de Milán. Junto a Martini operaba el cardenal Gottfried Daniels, primado de Bélgica, el hombre encargado de coordinar las reuniones logísticas. Un personaje que, años más tarde, dejaría constancia de este complot ante las cámaras de televisión. Con una sonrisa gélida y absoluta tranquilidad, el propio Daniels admitió de viva voz que se reunían clandestinamente para oponerse a la línea ortodoxa de Juan Pablo II y Joseph Ratzinger. Es más, el purpurado belga desveló el término exacto con el que bautizaron a su propio sindicato. Una confesión que no admite discusión. Tras las bambalinas de aquella supuesta confesión distendida, la realidad era implacable. Daniels no estaba solo. Desde Alemania, la influencia doctrinal la ejercían los cardenales Walter Kasper y Karl Lehmann, los arquitectos del aperturismo moral. Y desde los Países Bajos, el cardenal Adrianus Simonis aportaba la infraestructura diplomática. Ellos eran la élite reformista, un bloque compacto de purpurados que movió los hilos en la sombra para activar el plan diseñado en Suiza. El objetivo de este entramado era quirúrgico: bloquear a la vieja guardia conservadora, neutralizar el legado doctrinal de Juan Pablo II
y pactar el ascenso de una nueva corriente que redefiniera la Iglesia desde sus cimientos. Sin embargo, la maquinaria de las sombras cometió un error de cálculo. La resistencia de los cardenales ortodoxos logró frenar el golpe inicial en las urnas de la Capilla Sixtina, ungiendo a un hombre que conocía perfectamente cada rincón de la fortaleza: el cardenal Joseph Ratzinger. Benedicto XVI asumía el timón. Aquel ruego no fue una metáfora poética. Fue el grito de socorro de un hombre que se sabía rodeado. Los lobos ya no estaban escondidos en los bosques de la disidencia. Vestían de púrpura en los pasillos de la curia. La mafia de San Galo, herida por la derrota en el cónclave, comenzó una guerra de desgaste implacable contra el nuevo papa. Una pinza perfecta de filtraciones de documentos secretos, el llamado caso Batilix, sabotajes diplomáticos y, según revelan los informes más oscuros de la época, amenazas directas contra su propia vida. ¿Por qué nadie detuvo esta asfixia? Porque el software jesuítico e infiltrado ya controlaba los resortes del Vaticano. Ratzinger intentó restaurar la liturgia, levantar las excomuniones a la tradición y limpiar los sótanos de la corrupción moral, pero cada orden suya era bloqueada en los despachos intermedios. El Papa alemán se encontró con la misma realidad que su predecesor, pero sin el blindaje de la juventud ni la salud. La herencia de la era de Juan Pablo II se cobraba su precio definitivo. Una curia incontrolable, un gobierno paralelo que no respondía ante el vicario de Cristo y una presión tan asfixiante que terminó empujando a la Iglesia hacia el abismo. Aquel ruego de 2005 contenía la mecha del incendio actual. Un incendio que provocaría un hecho inaudito en 6 siglos de historia: la renuncia de un papa y el asalto definitivo al trono de Pedro por parte, precisamente, de aquellos que se habían aliado en las sombras de San Galo. Los lobos finalmente habían tomado el control de la guarida. Y con este oscuro epílogo cerramos el bloque dedicado al largo pontificado de Juan Pablo II. Un viaje que comenzó con la promesa de una primavera y terminó en los despachos de una curia infiltrada. En nuestros próximos episodios nos adentraremos en el laberinto de Benedicto XVI, la guerra oculta por la misa de siempre y los secretos de una renuncia que cambió el rumbo de la Iglesia. No te lo puedes perder. Si este análisis te ha permitido descodificar la realidad detrás de los titulares oficiales, te invitamos a suscribirte, dejar tu me gusta y compartir tus reflexiones en los comentarios. Tu interacción es vital para que el algoritmo mantenga este canal presente y sigamos abriendo los archivos que otros prefieren ocultar. Les esperamos, como siempre, aquí, en la guarida del oso. Queridos amigos, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.